Todos los días escuchamos hablar en las noticias del PIB, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo se calcula? Y sobre todo, ¿qué no representa? Es un concepto sobre el que tenemos que hablar. El PIB es un indicador macroeconómico que mide y resume de cierta manera la producción de un país. Cuando hablamos del PIB, hablamos de lo que ha producido un país a lo largo de un año, pero solamente tenemos en cuenta los productos finales. Todos los países realizan el estudio de su PIB para así poder compararse entre ellos y ver su evolución a lo largo del tiempo. Tenemos estudios del PIB de España, de Portugal, de Cataluña, pero solamente tienen en cuenta la producción. Es decir, que si España produce un coche, forma parte del PIB, que si España le vende a Portugal manzana, forma parte del PIB de España. Por ejemplo, si se produce una tabla para una mesa, eso no forma parte del PIB de España, porque si el producto final es la mesa, tener en cuenta la tabla supondría una doble contabilización y entonces se estarían falseando los datos. Por eso solamente tiene en cuenta los productos finales. Cuando escuchamos las noticias que el PIB ha aumentado, parece que se habla de una noticia buena para España, es decir, parece que ha mejorado la calidad de vida de las personas que vivimos en España o la calidad de vida de las personas que viven en el país del que se habla que ha crecido su PIB. Pero esto realmente no tiene mucho sentido real. Cuando el PIB de un país aumenta es porque su producción ha aumentado. Pero el PIB no tiene en cuenta realmente cómo se distribuye esa riqueza de producción dentro del país. Yo tengo una empresa de bolígrafos y esa empresa produce más, no significa que la riqueza que yo obtengo de esa producción se esté extendiendo en la población. Es decir, que cuando calculamos el PIB per cápita, que es la división de todo el valor del PIB entre los ciudadanos de la población, no estamos teniendo en cuenta que hay ciudadanos que son más pobres y otros que son más ricos. Estamos pensando que Amancio Ortega tiene el mismo dinero que tú y que yo, lo cual no es cierto. Por eso, cuando hablamos de PIB, aunque se entienda como algo bueno, tenemos que tener en cuenta que no es un buen indicador para hablar del bienestar dentro de un país. Cuando estamos hablando del PIB, eso significa que ha aumentado la producción, pero no significa que haya aumentado el bienestar. Por eso cuando nos presentan que una subida del PIB es una mejora para el país en general, no tenemos que entender que es una mejora para las personas que viven en ese país realmente, ya que no tiene por qué aplicarse una subida del PIB a una mejora del nivel de vida que hay en esos países. No significa que haya un aumento de la calidad de vida. No significa que haya una mejora en el nivel cultural, en la felicidad de las personas, en su salud, en la esperanza de vida. Por eso no podemos tomar el PIB ni podemos entender el PIB como una mejora real y efectiva para las personas que viven en el país. Puede aplicarse a una mejora de la economía en un sentido capitalista, pero no en un sentido efectivo en cuanto a el bienestar de las personas. Hay índices que sí que recogen esta mejora y esta calidad de vida de las personas y no solamente la producción o el nivel al que avanza la economía en nivel macroeconómico. Por ejemplo, nos encontramos con el índice de Gini, que recoge la riqueza del país y tiene en cuenta cómo se distribuye entre las personas, es decir, que tiene en cuenta que hay una cantidad de personas que es más pobre y una cantidad de personas menor que es más rica. También hay otro índice, el de desarrollo humano, que sí tiene en cuenta la inversión que se hace en I+D, la esperanza de vida o el nivel de educación o cultural. Por eso, cuando nos hablen de PIB, tenemos que tener muy claro que no significa que las personas que hay en ese país viven mejor.
Por eso, cuando nos dé la información sobre el PIB o sobre la economía en general, tenemos que tener mucha información y ser críticos y críticas a la hora de analizarla. La única forma de entender realmente lo que está pasando y tener datos fieles y su significado es estar informada. Es que no sé qué he dicho. El talazo pienso meterlo, Qué bonito. ¿Qué he dicho? No significa...